La radio abre sus puertas, un lugar donde las ideas viajan libres, donde la juventud late con fuerza y el pensamiento se detiene a observar el mundo. 2 programas, 2 estilos. Y un mismo espacio para pensar y conversar. Desde la energía y dinamismo de Megáfono Juvenil. Y la reflexión y crítica de conversaciones filosóficas WIS. Esto es Micrófonos Cruzados. Un diálogo al aire sobre la radiofonía, aprendizajes, ideas y experiencias. Sean todas y todos bienvenidos. Hola amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo programa de Micrófonos Cruzados. Les contamos que hoy estamos con ustedes Hernando Arias, Violeta Uribe y en los controles Luis Miguel Forero. Pero bueno, hoy continuamos con esta serie de programas que les tenemos preparadas en colaboración con Conversaciones Filosóficas y Megáfono Juvenil, conversando acerca de la radio en los momentos digitales. Pero bueno, para dar paso a este tema, comencemos con una de las preguntas generadoras, y es: ¿cuál es el lugar que ocupa la radio frente a las redes sociales y el streaming? Entonces, Nando, no sé si quieres que comencemos comentando y sabiendo un poco más de tu perspectiva. Hay algo muy interesante, estimada Sofi, que suele ser la actualidad o el cambio que vemos en todo el tema técnico y tecnológico que estamos asumiendo dentro de estas dinámicas sociales, culturales, y es el hecho de hasta qué punto está vivo o no está vivo lo análogo, está o no está vivo la radiofonía convencional, o al contrario, cómo se ha transformado o se ha adaptado a estos cambios técnicos y tecnológicos dentro de nuestra misma sociedad. ¿Por qué? Hay algo que suele llamar mucho la atención, y es el tema de los podcasts, que es también una variante que se ha venido generalizando en este tiempo. También aprovechando la misma radiofonía, no solamente análoga, sino híbrida, es el hecho de también cómo se ha podido acoplar a los mismos medios digitales. Por ello, suele llamar y calar la atención hacia qué público o qué tipo de público está trayendo estas nuevas formas en que la radio se ha venido adaptando. Lo que uno más oye justamente es lo del streamer o el streaming, y es realmente que es o no es necesario todo un equipo técnico convencional, tradicional, como bien podríamos estar en este momento, para hacer y producir un programa radial, sino que desde comprar un dominio, comprar un buen micrófono y saber cómo llevar ese tipo de página, por ejemplo, de la misma radiofonía digital, cómo cambia ya las dinámicas y que no se hace necesaria tanto equipo técnico para la producción y postproducción, aunque claro, hay la misma persona que realiza, es la que edita, es la que transmite y la que difunde y divulga. Entonces, yo lo veo de esa forma, pero siempre me ha quedado como esa cuestión sobre realmente, por ejemplo, ¿hacer radio es lo mismo que hacer un podcast? Claro que sí, pues digamos que en este caso se podría decir que sí, ¿no? Pero depende de quién te responda, la verdad. Porque al final de cuentas el podcast también se enfoca solamente en esta grabación de audio y de transmitir a través del audio únicamente, aunque bueno, se ha venido implementando los podcasts con videos, entonces digamos que ahí ya se encuentra una primera diferencia entre la radio y los podcasts, más porque la radio siempre le apuesta al tema sonoro únicamente, a esa transmisión de información y generación de emociones netamente a través de la voz. Entonces digamos que sí hay una diferencia, pero depende también de cómo se plantee. Y referente al lugar que ocupa la radio, pues actualmente también se puede decir que se ha perdido un poco ese lugar que tenía, como mencionábamos en programas anteriores, que era como un medio muy principal para la comunicación de ideas, la comunicación de noticias y esa transmisión de saberes y de información, porque pues
es algo claro que ya hemos venido viviendo esa transformación que se viene generando por medio de la implementación del internet, de las redes sociales. Entonces la radio en sí ha ido perdiendo ese, digamos, valor que tenía antiguamente de ser como el centro en el hogar, y se ha convertido y ha pasado hasta cierto punto a segundo plano, que depende más de las personas y sus gustos y de sus necesidades el escuchar radio, más no porque siga siendo un medio fundamental, no sé, para mantenernos informados como lo era antiguamente. Y bueno, ahí es donde nos también genera el cuestionamiento respecto a cómo podemos ofrecer desde la radio ese como plus cuando tenemos medios digitales, porque es algo que los medios digitales no tienen, y es el tema de resignificar esa generación de emociones, esa digamos que magia que se genera al entonar la voz, al sonreír cuando entonamos, o al sonreír cuando hablamos, o al ponernos serios para que la voz suene completamente diferente y que el usuario lo sienta, que no tenga que estar viéndome como pues ahora estamos acostumbrados a toda esa, no sé, acción mediática de tenemos que estar viendo todos y toda la información de manera muy simplificada, muy rápida, corta, sino que realmente, digamos, se genera ese ejercicio de la mente, de la creatividad y de la fantasía. Hasta ese punto es interesante ver lo que per se y por sí misma la radio tiene lo suyo, se conserva, y hasta al final de cuentas es muy enriquecedor toda esta creación de imágenes mentales, de sensaciones, de emociones, tanto por parte de la persona realizadora como por parte de la persona oyente. Se genera toda una dinámica que no es estática, sino que, como bien mencionas, varía y suele también estimular y suscitar cualquier tipo de reacción. Y eso es quizás lo que la misma radio contiene como uno de sus valores más profundos y valores más acordes, y que no lo brinda, no sé, por ejemplo, un programa de televisión. Entonces, desde ahí creo que a pesar de tanto cambio que vemos hoy en día con la digitalidad, con las pantallas para todo, es el hecho de ver que el sonido cala, el sonido transforma, el sonido se vuelve imagen mental, como bien hemos dicho, y creo que es quizás lo más sustancial, y lo decía Orson Welles en uno de sus textos más importantes: la radio es una mina abandonada en nuestro tiempo. Y lo decía él ya a finales de los 80, justamente, bueno, finales, digamos, mediados del siglo XX. Y la pregunta justamente me lleva a pensar aquello de: ¿realmente estamos en una mina de oro como la radio, o realmente estamos picando en tierra infértil? Es decir, creo que todo el tema digital puede conllevar un gran reto, puede conllevar grandes dificultades, por ejemplo, al momento de calar a ciertos tipos de gustos y no sé, alguna cuestión muy práctica que la gente desee escuchar, pero al final de cuentas se mantiene y todavía vive. En lugares donde no va a llegar ni el internet, donde no va a llegar la fibra óptica, donde no va a llegar ni siquiera la luz, al menos llega la señal de la radio. Y eso es, creo que, lo más valioso y lo que tiene de ventaja frente a la digitalidad misma. Claro que sí, ahí entramos un poco con el tema de el papel que tenemos las juventudes frente a este medio tan importante en esta época digital, porque pues he conocido varios proyectos y procesos juveniles que le apuestan también a seguir creando radio desde lo análogo y de pronto ir innovando desde ahí, que claro, no es lo mismo, como lo mencionamos anteriormente, hacer radio, hacer podcast por los usos de los elementos y de las herramientas que son completamente diferentes, pero sí cómo podemos aprovechar, en este caso, la producción de radio a través de plataformas digitales, ya sea que se mantiene el formato de únicamente voz, pero que se brinda ese espacio también para que el resto de personas pueda acceder
y de alguna forma se termina democratizando este medio de comunicación, porque ahora también es ese pro y esos contras. Digamos que aunque se ha ido perdiendo la importancia de la radio, la relevancia más bien, porque la radio sigue siendo muy importante, se han abierto otras puertas para que más personas puedan acceder a comunicarse a través de su voz y que su voz sea escuchada. Entonces ahí se crean también el tema de las radios comunitarias digitales. Por ejemplo, en Ecuador hay una propuesta muy buena que se llama La Guambra Radio, que empezó netamente como radio online y ahora ha crecido muchísimo y ahora es un medio de comunicación alternativo, que claro, maneja todas sus plataformas online porque es lo que se mueve y es lo que podemos de alguna forma acceder de manera gratuita y empezar, digamos, a incrementar el alcance, digamos que ya con un potencial económico, pero que sí nos permite esa cercanía de si queremos en un colegio crear una radio y no tenemos una frecuencia, porque cabe recalcar que para poder emitir a través de la onda y del espectro, pues es necesario hacer toda una gestión de la frecuencia modulada, de la amplitud modulada, pero podemos crear esa radio en el colegio y que se transmita de pronto por los chorotes, que se transmita de manera online, que sigamos reforzando pues este medio de comunicación, y siento que ahí es donde entra el papel de las juventudes, de resignificar lo que representa hacer radio. De hecho, me llama la atención, Sofi, lo que comentas en el tema de los colegios, porque recuerdo también alguna vez donde se pretendía, o inclusive las propuestas de las candidatas y candidatos a personeros en el colegio era: no, vamos a tener la radio aquí y vamos a poner música y vamos a poner el baile y todo aquí en los descansos. Y claro, calaba la idea, o de cierta forma es llamativa, inclusive el hecho mismo de que hayan adolescentes y jóvenes interesados en hacer radio es una ganancia enorme para este arte tan hermoso en el que estamos. Y es desde ahí donde, por ejemplo, es el hecho, primero, de que hay una voz, que toda voz merece ser escuchada, que toda voz también merece ser compartida. Como suelen decir en otro tipo de culturas, compartir la palabra. Creo que la radio también es un espacio que se comparte la palabra y se permite el encuentro. Ahora, esto desde lo convencional, lo análogo. Ahora desde lo digital, ¿te permitiría compartir la palabra con las personas invitadas? ¿O hasta qué punto, por ejemplo, no sé, cuando estamos en vivo y llamada del público y tal, y hay toda una conversación, todo un diálogo, ahí es curioso cómo se integra la misma digitalidad entre las señales del mismo celular, de las mismas llamadas y el en vivo del mismo programa radial. A mí siempre me llamó la atención, inclusive desde la técnica y la filosofía es algo que todavía yo me cuestiono, pero que trato de no, pues de tomarlo con mucho cuidado. Y es si realmente un programa radial o la radiofonía te da una respuesta o ya es algo preprogramado. Entonces es más o menos lo que desde la técnica simondoniana trato de responder, y ahí hago el paréntesis para hacer mi cuña a la misma tesis que hago frente a todo este tema. Y es que a pesar de todo, la radiofonía es un conjunto técnico, es un conjunto que lo compone todo un conjunto de cuestiones muy, muy situadas que permiten su funcionamiento, pero hasta qué punto puede llegar o no llegar a ser un objeto técnico por sí mismo. Es decir, brinda o no brinda una respuesta a la persona que la está oyendo. ¿Por qué? Un objeto técnico puede ser propiamente la cuestión, por ejemplo, de ChatGPT. Tú interactúas, tú le preguntas y él te responde. Pero el programa radial, la radiofonía por sí misma, ¿le llega a responder a uno? Y eso, cierro el paréntesis ahí para no densar un poco el tema desde la filosofía, sino desde el hecho de que hasta qué punto se permite un tipo de diálogo entre las mismas personas, entre el mismo encuentro, tanto de manera análoga y de forma digital. Pues digamos que ahí se permite ese encuentro
al momento de, como ya lo hemos mencionado, el tema de los podcasts, el tema de brindar estas herramientas digitales, y con lo que mencionas también de esas interacciones, porque entonces van surgiendo diversas herramientas como lo que tiene que ver con el Facebook Live también, que surgió en pandemia, que eso es clave por lo que mencionabas de cómo expresamos nuestras voces y si desde la digitalidad es posible que todas las voces sean escuchadas. Y digamos que puede que hasta cierto punto sí, porque ahora con todo eso de que es abierta la red, de que todos podemos abrir un Facebook, todos tenemos Instagram, todos podemos abrir un canal de YouTube, tener Spotify. Entonces, todos, digamos, de alguna forma, tenemos la capacidad de hacerlo. Que queramos o no queramos, y ahí es otro debate, pero digamos que también ese encuentro que mencionas de la radiofonía y lo digital, que al final la radiofonía termina siendo esa herramienta también de movilización de la palabra, como lo mencionas, se une con esto digital en las nuevas plataformas que se abren, que obviamente cambia el formato y no podemos hablar de que estamos haciendo radio, pero sí remontarnos un poco, ya llevamos hace 5 años de la pandemia, donde se popularizó el que las personas necesitábamos expresarnos, necesitábamos decirlo, y entonces empezamos y si creamos un Facebook Live, y entonces nos sentamos a hacer básicamente esto que estamos haciendo acá en Micrófonos Cruzados, que es una tertulia para conversar y debatir o cuestionar o compartir simplemente diversos puntos de vista desde la digitalidad, porque pues las limitaciones en ese momento sociales no nos permitían ese relacionamiento físico, pero entonces ahí va cobrando lo digital por medio de los Facebook Live, los Instagram Live, los YouTube Live, también todo lo live. Entonces yo siento que a partir de ahí se va también encontrando esa conjunción de lo radiofónico y de esto digital, que al final terminan siendo herramientas, de alguna forma herramientas de transformación, que como hablamos también en programas anteriores, propagando problemas, y eso es el poder que tenemos todas y todos al momento de hablar y de expresar nuestras ideas, es llegar a transformar, llegar a impactar. Ese es un poder que todos tenemos, porque si yo te doy muy buenos argumentos, tú te puedes llegar a convencer de lo que yo te estoy diciendo y de lo que te estoy diciendo es cierto. Y entonces ahí se empiezan a crear estas corrientes ideológicas, culturales, gustos personales, y se empiezan a agrupar las personas. Así como en la radio antiguamente pues decían, no, a mí me gusta tal programa, o por ejemplo hay gente que dice, no, yo solo escucho Olímpica, o yo solo escucho Tropicana, yo solo escucho tal radio en específico. Entonces se van agrupando las personas por gustos y nos vamos agrupando, pero se siguen creando esas redes y tejiendo entonces desde lo digital, desde lo análogo, desde también lo comunitario, desde lo institucional en este caso, y vamos llegando de alguna forma a esa construcción empírica del conocimiento. Pero bueno, vamos a tomarnos una pausa musical con un tema que Nando nos ha traído preparado, y cuéntanos cómo se llama este tema musical. Claro que sí, Sofía, el tema se llama Dear Robert. Dear Robert, de la banda Kraftwerk. Claro que sí, escuchemos. Wir laden unsere Batterie. Jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir
Biosikroboter. Wir funktionieren Automatik. Jetzt wollen wir tanzen Mechanik. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. Amables oyentes, seguimos en sintonía, acá con esta canción que muy amablemente han estado escuchando. Repito, la canción Dear Robert, lanzada originalmente en 1978 y posteriormente remasterizada en 2009. Es uno de los temas más emblemáticos de esta banda de Kraftwerk. A través de estos sonidos mecanizados y letras repetitivas como We're the Robot, es decir, somos los robots, esta pieza plantea la hibridación entre el humano y la máquina, convirtiéndose en un símbolo de la estética futurista y crítica tecnológica que caracteriza la obra de esta misma banda, y también lo que hemos venido dialogando alrededor de este programa, lo que es la digitalidad. Entonces, como desde 1978 ya había cierto bagaje con esta banda, que es también como una de las precursoras de la electrónica, del electro, del techno, no de la psicodelia, sino propiamente del techno como tal. Entonces, estimada Sofi, creo que hay algo muy interesante, y es quizás desde todos estos diálogos que hemos podido ir realizando, ¿qué quedaría por decir? Es decir, hay cierta realidad que ya hemos diagnosticado, que también ya hemos profundizado, también la hemos criticado, pero a partir de allí no todo es negativo, no todo es claramente desalentador, sino que al contrario, es el hecho de cómo entonces, a pesar de estas circunstancias, se puede seguir generando, movilizando la palabra como tal. Claro que sí, Nando, y es retomar algo que conversábamos
de la democratización entonces de la radio, ¿sí? Digamos que puede que no desde la institucionalidad o desde parte más teórica o compleja y estructurada que tiene de los equipos, de por ejemplo las cabinas de grabación, sino ya desde lo más orgánico, de motivarnos a crear contenido de valor desde nuestras realidades, que es algo que comentábamos también en un programa anterior de esas radios comunitarias que se vuelven herramientas de transformación. Entonces, desde lo digital poder probar también esta exploración de la palabra, esta exploración de comunicar desde nuestras realidades, porque es llegar a otras personas, es compartir también lo que pasa y poder seguirle apostando a construir ese conocimiento colectivo de manera mucho más veraz, ¿sí? Porque cuando podemos hablar desde nuestros territorios ya no va a llegar otra persona a decir, no, es que, no sé, en tal parte está pasando tal cosa cuando no es cierto. Y todo eso que después ese fenómeno de las fake news que se popularizó también hace ya unos 3, 4, 5 años, de tergiversar esa información, sino que se puede decir, yo estoy en el territorio, yo lo estoy comunicando desde mis redes sociales, desde un dominio de radio online, desde una radio comunitaria, gracias a, no sé, una junta de acción comunal, que pedimos la frecuencia modulada y todo esto. Y entonces ahí ya se empieza también a romper un poco ese sesgo que existe respecto a ese conocimiento, respecto a las diversas realidades, y desde las comunidades decimos, es que mi voz importa, es que lo que tengo que decir también importa, y bueno, vamos siguiendo y construyendo. Pero les contamos que ya llegamos al final de nuestro programa, Nando, agradecerte mucho por esta oportunidad y comentarles que el próximo viernes terminamos esta serie de programas. Con ustedes estuvimos hoy Hernando Arias, Violeta Uribe y en los controles Luis Miguel Forero. Hasta nuestro próximo programa.